Hoy vamos a trabajar el tema de la clave para tu liderazgo interno. ¿Y de qué depende nuestro liderazgo? Usualmente tiene mucho que ver con cómo yo me desenvuelvo, cómo yo reacciono ante situaciones que me pasan en el día a día, cómo tomo decisiones, cuál es el resultado que tiene mi vida el día de hoy, sobre cuántas personas tengo influencia. Todo eso tiene que ver con tu liderazgo. Entonces, hola Mari, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo gestionas tus emociones? Yo siempre les he compartido tres cosas que es para mí mi base de cuando tú quieras lograr cualquier cosa en tu vida, éxito en cualquier nivel, porque el éxito tiene una interpretación diferente para cualquier persona. No obstante, siempre es abundancia de. El éxito para todos es abundancia de. ¿De qué? Cada persona lo va a elegir directamente. Para alguien puede ser abundancia de tiempo, para otra persona abundancia de salud, para otra abundancia de relaciones, etc. Pero es abundancia de algo. Y para que tú puedas desarrollar esa abundancia de algo, tienes que trabajar sobre tu base. Y tu base, el recurso más importante que todos nosotros tenemos, es la gestión emocional. Cómo nos gestionamos emocionalmente ante lo que vamos viviendo en nuestro día a día, es lo que nos va a ayudar a conseguir cualquier tipo de éxito que queramos tener. Una vez que nosotros sabemos gestionar esta base, que es nuestro recurso principal, nuestras emociones, pasamos al siguiente nivel. Y en este siguiente nivel sí tenemos que desarrollar habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que tú ya tienes o que tienes que aprender a implementar en ti para poder también avanzar? Porque saliéndome un poquito del tema, pero sí es importante entender que aunque el valor de una persona no lo va a determinar los conocimientos que tengas, las habilidades que tengas, todo lo que tú hayas logrado en tu vida, la realidad es que si vamos al mercado laboral, al mercado competitivo, hay un valor de tus horas. Y eso va a aumentar en función al valor que tú puedas aportar a la sociedad, ¿no? Y a las personas que van a rodear. El siguiente ya es la parte de la prosperidad, de cómo avanzas, abundancia en todo el sentido de la palabra. Pero la base, y regresa al primer escalón, son tus emociones, cómo te gestionas, cómo trabajas internamente en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores, si eres empresario, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo te relacionas con los demás? Todo eso tiene que ver de cómo te gestionas internamente. Entonces, para yo poder ser un líder afuera, tengo que ser un líder adentro. Y para yo ser ese líder adentro, primero tengo que comenzar a gestionarme bien en todo el tema de las emociones. Entonces, que justo es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo sé que a algunas personas la parte de la clave del liderazgo suena bien bonito, se escucha bonito, pero este liderazgo es cómo te gestionas tú en los desafíos, porque usualmente las personas dicen, pero mira, yo usualmente estoy muy bien, pero cuando pasa esto nada más es que yo reacciono de esa forma. Y no es que cuando pasa eso tú reaccionas de esa forma, es que tu liderazgo solo se ve probado, tu gestión de emociones solo pasa por esa prueba cuando estás pasando desafíos. Cuando todo es felicidad, realmente no hay forma de medir qué tipo de liderazgo tienes, porque todo es felicidad. Cuando pasamos desafíos, allí es donde medimos nuestro liderazgo. Entonces, para poder empezar, lo voy a tocar en 5 puntos para que puedan ir anotando. La primera parte es, descubre tus emociones. ¿Y cómo puedes empezar a descubrir tus emociones? Primero, quiero que hagas una pequeña lista y que te enfoques en las emociones que has vivido en estos últimos 7 días. ¿Son estos últimos 7 días? Uy, no sé, dijo chao. Ay, sí, ya, ok. No sé en qué parte me quedé. Les estaba comentando de que cómo gestionamos nuestras emociones en los desafíos es cuando realmente somos testeados todos. ¿Ok? Y habíamos empezado con la parte de cómo descubres tus emociones. Entonces, quiero que primero hagas una revisión de tus emociones de la última semana. Agarra una hojita simple y en esa hojita vas a escribir en un lado todas las emociones positivas que has vivido esta última semana. No vayamos, vamos a solo el 2024. Piensa en el 1 de enero hasta el día de hoy, 9 de enero. En estos 9 días,
¿Cuáles han sido las emociones positivas? Y ahorita te voy a explicar esto de emociones positivas o negativas, pero ¿cuáles han sido esas emociones que tú sientes que te empoderan, ¿no? Las positivas, entre comillas, alegres, de felicidad, que has vivido en esta semana. Y también coloca al otro lado cuáles son esas emociones negativas, cuáles son esas emociones que tú sientes que no te han ayudado. Y para no llamarlas positivas y negativas, las vamos a llamar empoderadoras y desempoderadoras. Porque la realidad, chicos, es que no hay emoción buena o mala. Las emociones no son buenas o no son malas, solo son emociones. Y toda emoción viene a darte un mensaje. Y hoy día les voy a enseñar cómo descubrir ese mensaje. Porque justo una persona me preguntó, Kenny, pero no sé cómo, o sea, no le escucho. Yo escucho mi emoción y no escucho el mensaje. Porque yo siempre digo, escucha tu emoción, qué mensaje te quiere dar. Pero me decía, no lo puedo escuchar. Entonces hoy día les voy a enseñar cómo hacerlo también. Ahora que has hecho esa lista de las últimas emociones que has sentido en esta semana, tanto las que te empoderan como las que te desempoderan, quiero que mires en esas emociones. Enfócate en 2 o 3, si quieres, márcalas, las que se repiten con más frecuencia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años, cuando recién falleció mi papá, pues la emoción que estaba muy frecuente en mí era la tristeza, ¿no? En algún momento incluso la melancolía. Pero eso no era una emoción que normalmente estaba en mi vida, era producto de ese desafío, ¿ok? Entonces, puede que tú estés pasando ahorita un desafío. ¿Cuáles son esas emociones que más se repiten en tu día a día? ¿Cuáles son esas emociones? No significa que esa sea tu persona, pero estas son las que ahorita estás viviendo. Entonces, marca esas 2, 3, tanto en las empoderadoras como en las desempoderadoras, que más estás viviendo. Y vamos a las desempoderadoras, porque las empoderadoras de alguna forma te ayudan, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlas esas bien allí y vámonos a las que te están limitando. Mira esas emociones que te desempoderan, míralas y di, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Si, por ejemplo, sientes rabia, sientes ira, sientes tristeza, sientes agobio, cualquiera sea la emoción que tú sientas, como la sientas, escribe ahorita mismo, ¿por qué? Y ve en una profundidad de 7 veces. Es decir, comienza a escribir. Por ejemplo, me siento triste. Ok, me siento triste porque hoy día mi jefe me gritó. Ok, sigue. Y me siento triste porque mi jefe me gritó porque lo hizo delante de uno de mis subordinados. Y ahora me siento molesto. Y me siento molesto porque me hizo quedar mal ante esta persona donde yo soy su jefe. Estoy hablando de un caso de un cliente que habla inglés que no está aquí, así que no hay problema. Bueno, porque me refiero a que no está en el habla hispana, aquí, así que normal. Pero esta situación obviamente le generaba ira y le generaba tristeza, las dos cosas. Pero queremos que tú vayas a lo tuyo. ¿Cuáles son esas emociones que has vivido en estos últimos días? ¿Cuál es la que más se repite y por qué está allí? Sé que quizás en este momento no estás viviendo esa emoción. ¿Por qué? Porque en este momento estás aquí conmigo. Pero quiero que regreses a ese momento en el cual sentiste esa emoción. Supongamos, ¿no? El primero de enero, tenías planes y lo vi el 1 de enero. Personas viajando y que el carro se le malograba a mitad de camino. Ni siquiera llegaban al viaje. Esas emociones de esa persona se quedaron allí y ya no las tiene ahora porque ya se solucionó, ya pasó 9 días. Pero si evaluamos tu historia, quiero que evalúes tu historia, ¿qué tanto se repiten esas emociones negativas que has vivido en estos 7 días? Por ejemplo, el caso que yo vi de este señor era molestia, incomodidad por toda la situación. Pero ¿qué tan seguido una persona se molesta? Supongamos, si a otra persona le pasa lo mismo, a esta otra persona le viene apatía. Y si a otra persona le pasa esto, a esta otra persona le viene quizás crítica interna, ¿no? ¿Por qué no me fijé en esto? ¿Por qué no me di cuenta de esto? Y comienzan a echarse látigo. Es decir, no es que bajo el mismo evento todos reaccionan igual. Por eso es que tienes que conocerte. ¿Cuáles son esas emociones desempoderadoras que han estado en esta última semana contigo y cómo te han afectado? Ahora, una vez que identificas eso, pregúntate por qué hasta 7 veces. Ve en esa profundidad.
Porque cuando tú vas profundo, pero hazlo, ¿no? O sea, mientras yo voy hablando, ve haciéndolo, ve más profundo. Vas a poder comprender un poco más acerca de ti mismo. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no te molesta? Porque, por ejemplo, justo tengo dos canchitos de mi niña, imagínate yo tengo estos dos, ¿no? Y yo agarro, un día tú me dices, préstame un ganchito, y yo te presto y te presto este rosadito. Porque digo, ay, este es más bonito y te lo entregué. Pero en tu mente dijiste, ay, yo quería este, claro, me dio el más feo y el más viejo. Pero en tu mente. Entonces, quiero que entiendas esto. A veces las incomodidades se generan por interpretaciones diferentes. Esas interpretaciones no tienen que ver con lo que realmente está pasando. Entonces, el primer tip que te voy a dar, una vez que ya comiences a identificar tus emociones, es salte de la historia de tu mente. Nuevamente, salte de la historia de tu mente. Para dar el ejemplo, si alguien quiere poner un caso, cosa que trabajo directamente con los casos, es mucho mejor, pero salte de la historia de tu mente, porque si, por ejemplo, tú en este momento tienes esta claridad de pasaste este evento, se te malogró el carro, y comienzas a echarte látigo y a decir, mira, yo debía haber dicho esto, debía haber hecho lo otro, pero no lo hice. Y como no lo hice, me estoy autocastigando. Y me estoy autocastigando porque no cuadré bien las cosas. ¿Cómo te sales de la historia de tu mente? Entonces dices, mira, el carro se malogró, para empezar. Dos, ¿cuáles son los hechos? Quiero que lo mires así. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que el carro se malogró. ¿Por qué se malogró el carro? Ah, porque ya se estaba malogrando tal parte del carro y no lo revisé. Ok, las personas encargadas de revisarlo, era yo. Perfecto. Entonces, el carro se malogró porque tú no revisaste antes de salir algo que tenías que revisar y ya está. Entonces, de esa forma, tú estás identificando un hecho, más no una interpretación. Ese hecho como tal es el hecho. Si yo digo, no, es que yo me olvidé y no revisé lo que tenía que hacer. Ok, pero el me olvidé, ya estás dando algo, porque por más que sea un hecho, te estás dando responsabilidad a ti desde algo que te puede lastimar. Mejor ve a otro lugar, mira ese hecho y di, ok, para una siguiente oportunidad, porque la realidad es que te molestes, que te eches la culpa, que te critiques, no va a hacer que ese hecho cambie. O sí, no, ¿verdad? Entonces, quiero que comiences a separar cada vez que pases una situación, separa el hecho de la historia que te estás contando en tu mente y míralo desde afuera. Dos, usa mucho la empatía. Y la empatía es ponerte en el lugar de la otra persona con los zapatos de esa persona, es decir, con la historia de vida de esa persona. Cuando tú te pones en el lugar de otra persona con la historia de vida de ellos, puedes entenderlos mejor. Es una mejor forma de poder comunicarnos con alguien. Entonces, hasta ahorita vamos dos cosas. Primero, descubre cuáles son las emociones que más se repiten en ti. Dos, ¿por qué se repiten esas emociones en ti más? Porque por más que sean dos, tres hechos aislados, si vamos al fondo, siempre es la misma razón. ¿Ok? Tres, vamos a regular las emociones. Pero para yo poder regular las emociones, tengo que identificar cuáles son, uno, mis límites. Si yo no sé cuáles son mis límites, no voy a poder identificar dónde regular. Pero si yo conozco mis límites y al conocer mis límites entiendo que si, por ejemplo, yo permito que alguien pase esta línea y la pasa y yo no hago nada, en algún momento me voy a molestar porque estoy permitiendo que sobrepasen mis límites. Pero si yo sé que este es mi límite y simplemente cuando alguien toca esta línea lo comento, esa persona no lo va a pasar. ¿Y qué pasa si alguien simplemente lo hace? ¿No? Como por ejemplo, los jóvenes, yo veo mucho, los padres le dicen a los niños o a los adolescentes, no hagas eso y ellos lo hacen. Pasaron el límite, el padre puso muy claro el límite y el niño o el adolescente lo pasa. ¿Qué haces? Viene la segunda parte, consecuencias. Todo límite tiene que tener una consecuencia. Cuando tú trabajas, aun cuando tengas un empleo y estés con tu jefe, si tu jefe, por ejemplo, te grita delante de tú eres otro jefe, ¿no? Tenemos jefe acá y más colaboradores. Tú eres este jefe, pero tu jefe te grita delante de tus colaboradores,
o las personas que tú estás a cargo. Tú puedes decirle la primera vez que no lo haga y decirlo de una forma amable, ¿no? Acuérdense, hay una técnica que se llama sándwich, que digo lo bueno, lo por mejorar y lo bueno nuevamente, para que no se sienta tan fuerte a la hora de dar ese consejo. Pero aún cuando lo hagas de esa forma, ¿qué pasa si la persona no le importa y lo vuelve a hacer una segunda vez, una tercera vez? Tú ya pusiste el límite la primera vez. La segunda vez pones una advertencia. ¿Cómo es una advertencia? ¿Es una amenaza? No, no es una amenaza. Una advertencia es, supongamos que tu jefe se llame Julio, no, no sé, Julio, yo te había comentado de que esta situación, cuando tú gritas, no cuando me gritas, cuando tú gritas hacia mi trabajo, cuando estamos delante de los chicos con los que trabajo, a mí me parece una falta de respeto, porque pierdo el respeto también de los chicos con los que trabajo. Entonces, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer de esa forma. Si sucediera, ahí viene la advertencia, si sucediera esa situación, y supongamos que es tu jefe, voy a tener que ver otras medidas. Y te pido, por favor, que esa situación no se vuelva a repetir. Esa, esa forma de decir otras medidas, tienes que tener mucho tino en cómo hacerlo. Por ejemplo, con colaboradores subordinados es más fácil, pero si estás hablando con tu jefe, tienes que ver la forma que sea muy, muy suave para que no se sienta su ego afectado y que te puedas quedar sin trabajo. Es la única situación en la que de alguna forma tendrías que, entre comillas, gestionarlo. Pero igual, si esta persona sigue haciéndolo, yo te sugeriría, busca otro trabajo, porque realmente en la vida hay muchas opciones y posibilidades para nosotros seguir evolucionando y no tenemos que estar rodeados de personas que nos drenan energía. Porque una persona que no sabe gestionarse emocionalmente es una persona que va a gritar. Y si ese jefe no sabe gestionarse emocionalmente, no te va a ayudar a tu crecimiento. Entonces, busca otro círculo, busca círculos donde haya y se prime el respeto. Entonces, teniendo claridad de ahora, ¿cómo regulas tus emociones? ¿Entiendes tu límite? Pones una consecuencia. Si es hijos, esposo, familia es mucho más fácil porque todos estamos de igual a igual. No hay no hay una posibilidad de que puedas perder un trabajo o algo así, ¿no? Pero si no, hay que trabajar igual mucho tiempo. Usa mucho la asertividad. Y la asertividad es, si yo quiero ser líder y tengo que liderar a los demás, cada vez que pase un desafío, acuérdate de esto. Es tu oportunidad para crecer en tu liderazgo interno. Solo acuérdate de esto. Cada vez que pases un desafío y venga la ira, la molestia, la tristeza, la forma en que te haya venido la emoción negativa, quiero que te enfoques en esto. Ok, esta es la oportunidad para ejercer mi liderazgo interno. Entonces, lo vas a ver con otros ojos. En lugar de verlo como un problema, lo vas a ver como un regalo, porque es una oportunidad para crecer para ti. ¿Ok? Y ahora, ¿quiénes deberíamos trabajar el liderazgo interno? La realidad es que todos deberíamos trabajar constantemente en nosotros. Entonces, la oportunidad para que hay la ley de Maxwell, está la ley del tope, que te dice, tú solamente vas a crecer hasta donde crezca tu liderazgo. Entonces, depende de ti, qué tanto quieres crecer, trabajar en tu liderazgo. Para regular tus emociones, otra cosa que también tienes que buscar, ya entendiendo los límites, ya entendiendo el tema de poner consecuencias, y como les decía hace un momento, ¿no? Esas consecuencias son parte de la vida, porque toda tu vida está llena de consecuencias. Tú haces algo, vas a tener consecuencias. Haces algo positivo, vas a tener consecuencias positivas. Haces algo negativo, vas a tener consecuencias negativas. Es parte de la vida, ¿no? Entonces, lo siguiente es regúlate constantemente. Es como el carro, lo llevan a arreglar cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no? ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo me regulo? Escuchando un taller de gestión emocional, no. ¿Cómo te regulas? Por ejemplo, una de las técnicas que yo más uso es el tema de la hipnosis, porque en la hipnosis simplemente vas profundo e internamente comienzas a liberarte de cosas. Pero si no pudieras hacerlo, puedes escuchar cualquier audio de hipnosis, cualquier audio de meditación, y si no pudieras hacerlo, voy a algo más fácil. Hay un ejercicio que yo les compartí el año pasado en uno de los talleres que hice, que lo aprendí de uno de mis mentores, que me gusta mucho, y es al menos unas 3 veces al día,
Inhala, en cualquier momento del día, solo ponte ese horario, inhala y haz con tus manos así, como que estuvieras botando algo. Es como que suelta cualquier carga y lo haces para abajo. Yo lo hago usualmente para abajo porque es como que se va la energía, sino que acá no se me ve con la cámara, pues bueno, ya, así nada más. Como que estoy parada y con las manos para abajo, así. Y es 3 veces al día. ¿Por qué? Porque en el día va a haber emociones negativas que has sentido, desempoderadoras, ¿ok? Pero las vas a sentir. Estoy segura que hoy día todos ustedes han sentido quizás del 1 al 10 un nivel 1, alguna emoción desempoderadora. Yo la he sentido hoy día, por ejemplo. Es más, en 2 oportunidades. Entonces, la sentí y en ese momento, pues, respiro, porque ahora ya me ayuda a respirar. Yo antes cuando tomaba y me acuerdo que me daban recomendaciones, respirar no me ayudaba. Pero es que hay una respiración consciente que te hace soltar más rápido. Entonces, tip número 1, y sueltas. Entonces, 1, 2, 3 minutos y lo haces 3 veces al día. Es una forma de regularte, autorregularte constantemente. ¿Por qué? Porque cuando no lo haces, ¿qué pasa? Eres como un vaso que se va llenando, que se va llenando y en algún momento explota. No queremos eso. Entonces, autorregúlate constantemente. 2, la segunda forma es esta respiración consciente que te digo, que es inhalas, pero no lo haces en el momento del problema. Escucha, no es en el momento del desafío. Es que lo hagas de forma constante, así como esta respiración que te decía donde sueltas y sueltas. Yo uso mucho suelto y confío, pues casi digo confío, suelto y confío, suelto y confío. Yo siento como energía sale de mi cuerpo. O sea, cuando lo haces así, sientes, porque es una descarga de energía negativa que está saliendo de tu cuerpo. Entonces te vas cargando de energía positiva. Lo mismo con la respiración consciente. Inhalas en golpe de 4, sostienes, exhalas en golpe de 4 y te quedas sin aire por 4 nuevamente. ¿Ok? Los vamos a hacer juntos. Nuevamente, inhalamos, inhalas, vas a mantener el aire por 4 segundos y luego exhalas por 4 segundos. Te quedas sin aire por 4 segundos. Y nuevamente, inhalas, mantienes y exhalas 4 segundos. Ese ejercicio hazlo 3 veces en 3 rondas. Hazlo 1 o 2 veces al día. Hazlo de forma constante. Ayuda un montón. Yo el que realizo mucho, no es ese, el que hago mucho es este de soltar, suelto y confío, suelto y confío. Es algo que me ayuda muchísimo, a mí particularmente, para regularme constantemente. Entonces yo te pido, porque siempre, como te decía yo misma, hoy día mismo ha habido 2 situaciones que me generaron del 1 al 10, 2 emociones. Quizás la primera fue como que, no fue incomodidad, fue, no sé si frustración, no. ¿Cómo le doy el nombre? Creo que fue incomodidad, sí. Porque fue como que una pequeña incomodidad, pero mide tu emoción. Yo del 1 al 10, la incomodidad la sentí en un 1. Entonces en ese momento, y lo boté. Y después vi que era mi interpretación. ¿Te acuerdas que hace un momento te estaba hablando de las interpretaciones? Entonces era solo mi interpretación, no era real lo que me estaba contando en mi cabeza. Cuando ya yo solita me regulé y seguí en esa situación, todo muy bien, no pasó nada. Nadie se dio cuenta que mi emoción había subido. Y a eso le hablamos, eso es lo que es liderazgo interno. Es decir, las emociones pueden llegar, no es que no llegan, no es que eres de fierro y nunca vas a sentir ninguna emoción que se mueva. Claro que sí, pero es cómo te gestionas cuando esas emociones llegan lo que hace la diferencia. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos en el número 3, regular tus emociones. 4, cada vez que tú realmente desees trabajar tu liderazgo, evalúa estas 3 cosas en ti. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones? 2, ¿tienes empatía con las personas que te rodean? 3, ¿qué tanto te desenvuelves cuando estás en un
entorno desafiante, en un problema, en una situación difícil? ¿Qué tanto sientes que te desenvuelves? Evalúa esas tres cosas, porque de esa forma puedes evaluar tu liderazgo. Nuevamente, ¿cómo tomas decisiones? ¿Es fácil para ti tomar decisiones? Sí, no. ¿Eres impulsivo? ¿Eres una persona que le cuesta demasiado tomar decisiones? ¿Cómo tomas decisiones? Analízate. Ok, estoy en el promedio. Muy bien. Dos, ¿cómo sientes que es tu empatía? Porque la empatía te ayuda a conectar. Y cada vez que tú quieras liderar, tienes que aprender a conectar. ¿Y sabes qué? La primera persona con la que tienes que conectar es contigo. Porque a veces pensamos, sí, ok, voy a conectar con todos. No, la primera persona con la que tienes que conectar es contigo mismo. No críticas, no palabras que digan, ay, ¿cómo te equivocaste en esto? ¿No? Para el señor que no vio algo. Son cosas que pasan. No, pero es que a la otra persona no le hubiera pasado. Son cosas que pasan. Solo que mira eso y toma la experiencia para que no vuelva a suceder. Porque si ya te pasó por segunda, por tercera vez, significa que no hubo aprendizaje. A veces nosotros decimos que tenemos experiencia porque nos hemos equivocado un montón. Falso. Equivocarte no te deja experiencia. Solo te deja experiencia cuando te equivocas, analizas en qué te equivocaste y lo corriges. Solo en ese momento te queda experiencia. Entonces, si tú quieres trabajar el liderazgo en ti, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Qué tanta empatía tienes con los demás? Porque es la mejor forma de conectar con todos. Y tres, ¿cómo eres en esta situación de problemas, de cuando pasan problemas, cuando hay desafíos? ¿Cómo reaccionas? Entonces, en esos tres ponte un número, del 1 al 10. Del 1 al 10, enumérate. Toma decisiones, enumero del 1 al 10, número 10. O no, 1, ya. Tú mismo. El tema de la empatía, del 1 al 10, ¿qué tal? ¿Cómo eres en entornos desafiantes? ¿Cómo son tus respuestas allí? Del 1 al 10. Del 1, siendo 1, pues nada, y siendo 10, lo mejor. Ahora, esta pregunta es lo que va a hacer que cambies. Y si lo haces, lo vas a cambiar, porque solamente cambiamos con acción, ¿no? Yo le decía también este fin de semana que estaba haciendo un evento, les compartía, yo puedo querer cambiar, pero mis acciones van a depender mucho de las decisiones que tomo, pero esas decisiones dependen mucho de mis emociones. Entonces, esas emociones te van a guiar a tus decisiones y tus decisiones te van a guiar a tus acciones. Si yo quiero planificar mis acciones, vamos a ir hacia atrás, ¿ok? Entonces, ahora, si por ejemplo me dijiste, en toma de decisiones tengo un 6 que va, perfecto. ¿Qué tendría que pasar para que llegue a un 10? ¿Qué tendría que pasar en tu vida, en tu día a día, para que esa gestión de emociones del número que está, esté en el número que quieres que esté? Dos, en empatía. Mira, yo soy muy empática. Y aquí vienen, tengo otro tipo de clientes. Soy demasiado empática, que van. Eso ya no es ser empática. Eso ya te fuiste a otro lado. Eso no es ser empática. Entonces, una persona empática es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona, pero sin olvidarse de sí mismo. ¿Ok? Entonces, no te puedes, ser empática no significa, ok, me olvido de mí porque soy empática y te entiendo, o, por ejemplo, porque soy empática y te entiendo, pues permito que me sigas gritando por 1 o 2 años más. No, soy empática y te entiendo, pero eso no significa que me voy a quedar en un lugar donde me falten el respeto. ¿Me explico? Entonces, ser empática significa entender a la otra parte y no permitir que eso eleve tus emociones a un nivel que no puedas gestionarte bien. Lo mismo con el tema de cómo te desenvuelves en entornos desafiantes. Lo que vas a hacer es qué tendría que pasar para que llegues al 10 en este momento. Y escríbelo, porque eso es lo que vas a comenzar a hacer. Les dije que iba a darles en 5 pasos. Súper sencillo, pero para que lo puedan comenzar a aplicar. Entonces, ¿qué dijiste que tenía que pasar para que suba del 6 al 10? De la empatía y en cómo te desenvuelves en entornos desafiantes. Si yo les hablara de la antigua Kebania, en entornos desafiantes, su respuesta era del 1 al 10, 1. O sea, malísimo. ¿Y qué tendría que pasar? Porque yo me hacía esa pregunta, ¿qué tendría que pasar para que yo llegara? Bueno, no me la hacía, ¿no? Ahora voy al pasado y digo, bueno, ella tampoco sabía. Voy al pasado y digo, ok, Kebania, ¿qué tendría que pasar para que pase del 1 al 10? Número 1, yo antes no tomaba responsabilidad. No era consciente, nunca fui víctima, pero
La realidad es que nunca me sentí víctima ni me pensé víctima, pero sí lo era. ¿Sabes cuándo estás en una posición de víctima? Cuando no estás en una posición de responsabilidad. Es decir, si no tiene que ver contigo la situación que tú estás viviendo, estás en una posición de víctima, porque no tienes poder de cambio. Entonces, empieza desde allí. Si estás en un 1 y quieres pasar a otro número, sal de la posición de víctima y toma el control. Toma desde donde tú puedes cambiar, qué puedes empezar a cambiar. ¿Ok? Entonces, elige ese cambio y ponte un tiempo. Determina algo. ¿Qué vas a hacer? Yo siempre les digo, no asistan a un taller solo por asistir. Voy al taller, ¿qué aprendo? ¿Qué aplico? ¿Qué decisión estás tomando ahorita sobre lo que acabas de escuchar? Ya te di 3 cosas para que analices, para que lo evalúes ahorita mismo y para que digas qué tienes que hacer. Y les decía al inicio que les iba a dar una forma de cómo escucho a mis emociones, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero escuchar a mis emociones, lo único que yo tengo que hacer es preguntarme por qué me siento así. Por ejemplo, me siento molesta. Ok, ¿por qué me siento molesta? ¿Qué es esa situación que me está haciendo sentir molesta? O me siento triste. ¿Por qué me siento triste? Y escribe. Y la respuesta tiene que salir de ti. Lo digo de otra forma. La respuesta no puede ser, estoy triste porque él me gritó. No, tienes que llegar al fondo y en el fondo tienes que ver que estás triste porque hay algo en ti que se activó cuando él gritó. ¿Ok? Entonces, quiero que hagas eso. Busca sentir en ti mismo ese mensaje de la emoción, pero desde ti. Nuevamente, me siento molesto. ¿Por qué te sientes molesto? Te sientes molesto porque ¿qué se activa en ti? Siente en tu cuerpo. No busques la respuesta afuera. No digas porque esta persona hizo esto o la otra persona no. Esta persona hizo algo y te hizo sentir algo a ti. ¿Desde qué lado estás sintiendo eso? Y nuevamente, yo uso mucho el tema del por qué. Siempre busca con el por qué llegar al fondo de cada pregunta que tú puedas tener. ¿Ok? Y, señores, esa es la clave de tu liderazgo interno. Es trabajar en ti y es hacerlo constantemente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos en el kit. A ver, a ver. Excelente ponencia, me encanta. Yo también estoy en el liderazgo. He llevado un curso también del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, Cristóforo, y eso, todo lo que has dicho, es- yo lo he aprendido. Y aparte más cosas también. Uy, me encantaría decirlo, pero no hay tiempo. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Denis. Sí, yo he puesto, les comparto que he puesto este horario para los talleres porque sí estoy con la agenda bastante llena y lo vamos a hacer en 45 minutos, todos los talleres en promedio, porque yo a las 7 ya tengo otra sesión. Entonces, sí o sí tengo que terminar con tiempo para poder llegar con tiempo a la siguiente sesión. Entonces, si es que alguien tiene una pregunta, adelante, y si es que no, eso sería todo. Vamos a hacerlo súper cortos los talleres, pero mientras más preguntas hay, podemos avanzar. Pero eso sí, no vamos a pasar de quizás 50 minutos como máximo, ¿no? Pero en media va a ser 45 minutos. Así es como lo he agendado para a partir de ahora, ¿ok? Para que también puedan ver al punto y al grano todo lo que quieran revisar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Genial. Hola, amiga, ¿cómo estás, Denise? Listo, chicos. Ha sido un placer entonces. Gracias, Ligia, ¿cómo estás? Qué lindo. Muy bien, chicos. Entonces, antes de despedirnos, me encantaría tomarme una fotito con todos ustedes antes de que se vayan. ¿Qué tal? A ver quiénes quieren prender su camarita para tomarnos una fotito de los que están ahí. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Berta. A ver, ahí, 3. Vamos a poner las cámaras. 3, 2, 1 y ya. ¿Sí? Ahí las que estamos. Un placer, chicos. El jueves nos vamos a ver para el siguiente taller. El taller que toca el jueves es Cambia tu historia y cambia tu vida. Y lo que vamos a trabajar es el poder del reencuadre. No sé cuántos de ustedes han trabajado con reencuadre, como un reframe. Bueno, en inglés lo aprendí yo en reframe.